Buenos días a todos. Para mí es un placer estar hoy con ustedes acompañándolos en este tema que me apasiona, que me gusta muchísimo y que pues además me encanta compartir con todas las personas y en nuestra comunidad de fibrosis quística. Cuando me hicieron esta invitación para hablar sobre cómo lograr y alcanzar los objetivos nutricionales para pacientes con diagnóstico de fibrosis quística, quise como hablar de otras cosas. Obviamente voy a hablar de nutrición, pero también quise como expresar un poco en mi experiencia como profesional de la salud, pero también como mamá de una persona con fibrosis quística, cuál ha sido esos puntos claves para poder llegar a este momento en que estoy en mi vida con mi hijo, y compartir un poco de esos puntos importantes desde la nutrición, pero también desde otros aspectos de la vida, que finalmente va a generar un impacto muy positivo en la parte nutricional. Entonces, cuando me hice esta pregunta, reuní a mi hijo y reuní a mi familia y les dije, venga, ¿cuáles han sido esos puntos importantes para lograr que Sergio esté bien, tanto física, mental y en todas las áreas de la salud? Entonces, primero quiero decirles que cuando nosotros hablamos de salud, hablamos en 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones es una dimensión física en donde está toda la parte de ejercicio, del cuidado del cuerpo, descanso, alimentación, que es pues lo que voy a hablar hoy específicamente, pero también debe haber un equilibrio mental. Es decir, que nosotros como papás de fibrosis quística, de niños con fibrosis quística, tenemos que favorecer un desarrollo y un crecimiento intelectual, que tengan una calidad de pensamientos adecuados, pero que también además, digamos, se trabaje esa parte espiritual como una estrategias como de autoconocimiento, de valores, de creencias, de esa parte de la serenidad en frente a la enfermedad, hacer conexiones con uno mismo, porque eso es fundamental, y también evaluar esa parte emocional y social, es decir, cómo estamos emocionalmente, cómo están esas relaciones interpersonales y cómo están las habilidades sociales. La nutrición no solamente es lo que nosotros comemos, sino también lo que pensamos. Tenemos una nutrición del cuerpo y una nutrición del alma, pero las dos son fundamentales para tener un estado adecuado nutricional. Entonces, esos puntos importantes nosotros los resumimos en los siguientes. Para nosotros como familia FQ, tenemos unos puntos fundamentales que nosotros los llamamos esenciales para la vida con fibrosis quística. Empezamos primero con la alimentación saludable. Es fundamental tener una alimentación saludable y ahorita les voy a explicar qué es esa alimentación saludable. Segundo, que esa alimentación nos lleve a tener un estado adecuado nutricional, que su crecimiento, que su desarrollo, que su estado de salud sea el adecuado desde el punto de vista nutricional. Pero si yo tengo una buena alimentación y tengo un buen estado nutricional, es importante favorecer un adecuado movimiento y ejercicio. Y estas 3 cosas combinadas son fundamentales para tener ese estado nutricional óptimo, para que la composición corporal, tanto en grasas, en músculo, etcétera, sea la adecuada. Entonces, tenemos que combinar sí o sí estos 3 aspectos. Sin embargo, a esto hay que sumarle varias cosas. La farmacoterapia. Nosotros sabemos que la farmacoterapia es importante, toda la parte de la suplementación de las enzimas digestivas, la suplementación de vitaminas y minerales, la suplementación de calorías, pero también es importante que no falte la terapia respiratoria. Esa terapia respiratoria es fundamental que además se crea o que se cree una adecuada relación con la terapista respiratoria. Esa terapista respiratoria debe ser nuestra amiga, se vuelve la mano derecha de los pacientes con fibrosis quística porque lo está viendo permanentemente y juega un papel fundamental en esa motivación para realizar acciones para alcanzar grandes resultados. Pero a eso hay que sumarle, digamos, una adecuada calidad del sueño. El sueño es fundamental. Se ha visto que si una persona duerme bien, tiene una calidad de sueño adecuado, la parte nutricional mejora muchísimo, favorece la formación de masa muscular, reduce el riesgo de diabetes, reduce el riesgo de otras enfermedades crónicas.
Y por supuesto no podemos dejar atrás evitar los agentes tóxicos, el cigarrillo, ambientes tóxicos, pues hay que evitarlos porque sí se ha visto que en la exposición al cigarrillo y al humo de segunda mano, pues puede influir negativamente en esa parte respiratoria. Y hay tres cosas que para nosotros fueron fundamentales en todos estos años de vivir y convivir con la fibrosis quística, y uno es toda la parte mental, el tener un pensamiento positivo, en agradecer que tenemos esta enfermedad, porque para nosotros ha sido fundamental y a partir de esta enfermedad hemos crecido muchísimo como personas, como seres humanos y hemos crecido espiritualmente, pero también la parte de la socialización. Nosotros convivimos con la fibrosis quística y toda nuestra familia conoce la fibrosis quística, conoce de cómo debe ser el manejo cuando nuestro hijo era bebé. No solamente lo manejábamos nosotros, lo manejaba también nuestras familias, tanto por parte de papá, por parte mía. Los amigos jugaban un papel importante, el enfrentar a los amigos y decir que Sergio tenía la fibrosis quística, la familia, cuando se iba a dormir a otras casas, enseñarles a hacer toda la parte de la terapia respiratoria, las enzimas, etcétera. Eso fue fundamental para que nosotros, pues digamos, y Sergio obviamente tuviera una adecuada relación y socialización, y tuvimos una red de apoyo y tenemos una red de apoyo en ese momento supremamente importante. Entonces, la socialización de la enfermedad juega un papel fundamental en eso, porque pues, también va a finalmente tener un buen resultado en la parte de salud y en la parte nutricional. Y la escolarización y la educación a los directivos y a los profesores durante toda su etapa escolar fue fundamental para que pudiéramos lograr los objetivos. Ahora, a estos puntos esenciales le sumamos 4 puntos que son, digamos, para nosotros claves para poder mantener un estado adecuado de salud. El primero es que el tratamiento debe ser integral y multimodal. ¿Qué quiere decir integral y multimodal? Uno es que pues, debe estar tratado por muchos profesionales de la salud. Debe estar el neumólogo, debe estar el pediatra, debe estar el gastroenterólogo, la nutricionista, el deportólogo, la terapista respiratoria, etcétera. Me quedo corta porque son muchas personas las que tienen que estar ahí, pero este tratamiento debe ser integrado, es decir, no podemos dejar un concepto por acá, otro concepto por acá, y los profesionales de la salud debemos ser muy responsables en cómo damos esta información y comprometernos, por supuesto, a dar una información veraz, una información con objetivos muy claros y obviamente que se puedan hacer y que se puedan implementar muy fácil para favorecer la adherencia al tratamiento. Lo otro es siempre estar pendientes a las señales de alarma, si no está comiendo, si tiene problemas para hacer ejercicio, si está con fiebre, si se aumenta la tos, etcétera. Esas señales de alarma son fundamentales para empezar a trabajar en un aspecto que es la nutrición y segundo, consultar al profesional experto o hacer la consulta en las instituciones en donde pues los están tratando para evitar o esa agudización se complique. Entonces tenemos que actuar muy rápido ante esas señales de alarma. Lo otro es la actitud. Finalmente, yo pienso que la actitud, como nosotros vemos la enfermedad, si nosotros lo vemos como un problema, si lo vemos como una enfermedad complicada, si lo vemos que es como que se nos hubiera acabado la vida, pues finalmente eso es lo que va a pasar. Si nosotros lo vemos con otra actitud, una actitud positiva, una actitud que hoy en día nosotros podemos decir que si bien es cierto tenemos problemas con los sistemas de salud, hoy en día tenemos muchas herramientas para que ese niño que nace con fibrosis quística tenga todo el tratamiento y finalmente pueda llegar a una etapa de las vidas más avanzadas. Hoy tenemos, como decía la doctora, un promedio de vida de más o menos 54 años y finalmente los últimos niños que han nacido tienen mucho más herramientas y van a lograr una sobrevida mucho mayor. Entonces la actitud frente a la enfermedad es fundamental para poder tener un estado adecuado de nutrición. Y por último, nuestra lema es siempre un día a la vez. Vivimos hoy, hoy hacemos todo lo que nos toca hacer, todo lo que esté en nuestras manos lo hacemos hoy y lo vivimos un día a la vez. Nosotros no estamos pensando en un futuro a largo plazo, por supuesto lo pensamos y tenemos planes, tenemos cosas por hacer, tenemos estrategias para hacerlos a corto, mediano y a largo plazo, pero nuestra día a día es el más importante. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Lo disfrutamos hoy y todo lo que esté en nuestras manos para hacer, lo hacemos hoy. Entonces, esos puntos van a ayudar a mejorar ese estado nutricional. Ahora,
ya desde para entrar en el tema de la nutrición, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, un seguimiento rutinario en las unidades especializadas. Entre más ese tratamiento, la fibrosis quística, se haga en unidades especializadas, va a mejorar la calidad de vida y, por supuesto, va a mejorar el resultado y la sobrevida. Otra cosa que tenemos que trabajar es en la adherencia al tratamiento. Nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de todas las acciones que tenemos que hacer y cómo la vamos a cumplir y cómo nos vamos a adherir a ese tratamiento. Cuando no nos adherimos porque nos da pereza, porque nos parece complicado, porque no tenemos el gusto por hacer esas cosas, pues finalmente esa adherencia va a estar alterada y pues el resultado no va a ser el adecuado. Y por supuesto, desde el punto de vista nutricional y médico, tenemos que prevenir, tenemos que detectar las enfermedades asociadas a la fibrosis quística, como la diabetes mellitus o como la enfermedad de Packs. Todas estas cosas nos van a ayudar a hacer una prevención y a un tratamiento adecuado a la fibrosis quística. Y hay dos, digamos, pilares que para mí son importantes. Uno es la nutrición, que me parece mucho más importante. Digamos que la base del tratamiento no es que sea más importante, sino que es como la base para que el resultado de la terapia respiratoria y de toda la disminución de la inflamación y la reducción de las infecciones sea menor. Es decir, que la nutrición, un estado adecuado de nutrición, va a ayudar a disminuir esa inflamación y va a disminuir la infección. Ese estado nutricional lo tenemos que tener en tres aspectos importantes. Uno, mantener un muy buen estado nutricional. Dos, adaptar la dieta y que es adaptar la dieta a cada situación, a cada persona, a cada necesidad y por supuesto que esa dieta sea balanceada. Y tercero, pues, si hay o se presenta la insuficiencia pancreática, por supuesto debemos combinar esa nutrición adecuada con el reemplazo de enzimas pancreáticas para que el estado nutricional sea el adecuado. ¿Por qué el estado nutricional de las personas con FQ está en riesgo? Primero, porque tienen unas necesidades energéticas aumentadas. Estas necesidades es simplemente por la enfermedad, aumenta un requerimiento calórico. Si yo veo, tengo dos niños con las mismas características, un niño con fibrosis quística, un niño sin fibrosis quística, el niño con fibrosis quística va a necesitar un poco más. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdidas, porque hay pérdidas por los problemas respiratorios, por las agudizaciones respiratorias, porque hay pérdidas en sudor, porque hay pérdidas en las heces por la esteatorrea o por la diarrea o la mala absorción de nutrientes. Y tanto esas agudizaciones respiratorias y esas pérdidas que tenemos pueden producir una serie de sustancias que inflaman el cuerpo, que pueden producir anorexia, y esa anorexia pues va a llevar a una disminución en la ingesta. Si nosotros no logramos un adecuado balance entre las calorías, entre las pérdidas, entre la ingesta, pues va a haber un detenimiento en la velocidad de crecimiento o se disminuye, se vuelve mucho más lento. Esto hace que no haya una ganancia adecuada de peso en la niñez o hay pérdida de peso en las personas adultas. Hay una reducción de la masa muscular que afecta toda la función respiratoria y pues va a haber una alteración del sistema inmune y va a favorecer las infecciones. Por eso, siempre, como si hablo como profesional de la salud, debemos enseñar a nuestros niños y a nuestras personas alrededor con fibrosis quística que tenemos que llevar una alimentación mucho más calórica de lo que podría llevar de pronto una persona que esté conviviendo con ellos, que tenemos que cuidar que no hayan tantas pérdidas y que tenemos que tener una adecuada ingesta. Entonces, estos son los puntos en donde nos tenemos que concentrar para tener un estado adecuado de nutrición. En un segundo porque no me está pasando. Listo. ¿Cuáles son los objetivos entonces del manejo nutricional? Tanto para los niños como para los adultos, lo ideal es que ese peso esté dentro de los rangos de normalidad. Hoy en día no hay por qué tener un niño con problemas, digamos, de bajo peso, porque tenemos las enzimas pancreáticas, tenemos toda la parte de la alimentación, los suplementos nutricionales, las vitaminas, los minerales y toda la parte del manejo respiratorio hoy en día, digamos, es muy eficaz. Entonces, tenemos que procurar que el peso esté dentro de los rangos normales, procurar que la circunferencia del brazo o las medidas de la circunferencia sean las adecuadas y mejorar esa composición corporal. Lo que se ha visto es que a mejor estado nutricional, a mayor en su composición corporal, a mayor cantidad de músculo,
eso va a favorecer la función respiratoria. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es que a medida que estamos haciendo todas esas intervenciones nutricionales, procuremos tener ese peso saludable. Ojo con esto, cuando yo estoy hablando, no necesariamente es llegar a un ideal, es llegar a un peso saludable. Hay muchos de nuestros pacientes, de nuestros niños, que no alcanzan ese peso ideal, que están por debajo, pero ese peso ha permitido tener un buen estado de salud. Entonces, ese sería el peso saludable, el peso con el que se permite tener una adecuada función respiratoria y un adecuado estado de salud. Entonces, ese es el objetivo y por eso se debe individualizar. Entonces, nosotros podemos tener varios escenarios. El primero, el niño que crece todo por dentro de su normalidad, ese es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos algunos que van creciendo, pero en algún momento de su agudizaciones, etcétera, se detiene el crecimiento o por el contrario pierde peso. En estos dos últimos hay un riesgo nutricional alto y ahí tenemos que actuar y ahí tenemos que empezar a hacer intervenciones nutricionales, utilizar suplementos nutricionales, etcétera. Pero hoy les quiero decir, y sé que les va a sonar raro, pero en la evidencia científica se ha mostrado que cuando se empiezan a utilizar los moduladores, y estos moduladores se utilizan con dietas poco saludables, con un estilo de vida poco saludable, puede generar una ganancia de peso por encima de lo saludable. Entonces, en este caso, con las personas que están utilizando moduladores, también tenemos que prevenir el sobrepeso o la obesidad. Entonces, tenemos que obtener como objetivos en este momento, llevarlo siempre a ese peso saludable para mantener un estado adecuado nutricional. ¿Cuáles son los objetivos de energía o de calorías? Pues va a depender de la actividad física, eso se debe personalizar, va a depender del ejercicio que haga, del grado de malabsorción, va a depender de la función respiratoria. Entonces, básicamente nosotros tenemos que hacer individualizar. Yo no les podría decir en este momento qué cantidad de energía necesita cada uno, porque no los conozco, pero sí es importante individualizar a Juan, a Pepito, a Marta, o sea, todos tienen que tener unas necesidades diferentes porque estas factores pues van a ser diferentes para cada niño. La penetrancia, el tipo de enfermedad, las agudizaciones, etcétera, van a afectar estas necesidades energéticas. Entonces, esto lo tenemos que individualizar. Cuando hablamos de los macronutrientes, es decir, de carbohidratos, proteínas y grasas, cambia un poco esas necesidades si lo comparamos con la población que no tiene dicha condición. Entonces, en este caso, nosotros necesitaríamos reducir un poco la cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el exceso de carbohidratos que va a favorecer, uno, va a favorecer la formación de mucha grasa que puede generar inflamación, pero también se ha visto que un excesivo consumo de carbohidratos puede en ciertos momentos, digamos, alterar un poco la función respiratoria porque metabólicamente cuando se transforma ese carbohidrato en energía puede producir CO2. Entonces, en ciertas condiciones, en ciertos momentos, hay que reducir esa ingesta de carbohidratos. Las proteínas se deben dar más o menos en un 20%. Esas proteínas son fundamentales, son súper necesarias para que se forme la masa muscular, porque ya como les expliqué, para toda la función respiratoria, esa masa muscular es indispensable. Y lo otro que tenemos que dar, y nosotros es supremamente importante, dar mucho más nutrientes en pequeña cantidad de aporte más calorías. En ese caso son las grasas. O sea que la mayoría de las calorías que nosotros debemos obtener de la dieta deben ser de las grasas, por supuesto, de grasas saludables. Y estas grasas van a ayudar, uno, a todo el desarrollo mental, cerebral, hormonal, enzimático, pero también nos va a ayudar a tener un adecuado crecimiento porque nos va a aportar esas calorías que necesitamos adicionales para cubrir esos requerimientos que les estaba hablando pues más anteriormente. Ahora, hay factores de riesgo, por ejemplo, en niños que tienen alteraciones gastrointestinales, que tienen como el hilio meconial, la obstrucción intestinal, el prolapso rectal, la resección intestinal, pues aquí tenemos que hacer un énfasis más en esa parte nutricional, vamos a tener que utilizar unos suplementos nutricionales especiales y vamos a tener que hacer de pronto intervenciones mucho más, digamos, invasivas como la nutrición enteral, etc.
pueden haber las alteraciones respiratorias, las agudizaciones por infecciones, la modificación por la morfología de los pulmones, la disminución de la función pulmonar, pues también va a aumentar ese requerimiento calórico y puede afectar el estado nutricional. Entonces, todas estas complicaciones que les estoy mostrando van a aumentar las necesidades, las pérdidas y van a disminuir la ingesta. Por lo tanto, a veces es difícil con esta situación alcanzar un peso ideal. Hay factores de riesgo también, como las alteraciones endocrinas, la diabetes relacionada con la fibrosis quística, por ejemplo, las alteraciones hidroelectrolíticas que a veces no pensamos en ella, por ejemplo, cuando no se hidratan bien, cuando tienen niveles de sodio, potasio y cloro bajo y hay unos signos claros de deshidratación, el absorber los nutrientes y mantener un estado nutricional adecuado se dificulta. Por eso es importante siempre hablar de la hidratación, que ya les voy a dar unos puntos claves con esto. Y la inadecuada terapia de reemplazo enzimático, cuando calculamos mal las dosis o cuando sincronizamos inadecuadamente las enzimas con el alimento, por ejemplo, cuando hay un cambio en el pH gástrico, cuando hacemos una dilución enzimática, es decir, cuando mezclamos enzimas con muchos líquidos, entonces esto hace que esas enzimas no actúen de una forma correcta, la falta de sales biliares o cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano. A nivel intestinal, pues esto también puede afectar el estado nutricional. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que mirar, como les decía, todos estos aspectos de una forma integral y manejarlo de tal forma que favorezca el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de un estado nutricional adecuado. ¿Cómo lograr los objetivos nutricionales? Entonces aquí, pues aparte de todo lo que les he venido diciendo, es importante que esto se revise en un grupo multidisciplinario y que se valore, se haga la parte de valoración nutricional, es mirar cuánto pesa, cuál es el índice de masa corporal, qué cantidad de músculo, qué cantidad de grasa tiene, la circunferencia, la capacidad física, etc. Tenemos que hacer un cálculo detallado de cuántas calorías necesita cada niño, porque como les decía, esto es individualizado. Tenemos que saber cómo va a ser el tratamiento enzimático y cómo lo vamos a sincronizar, qué cantidad de enzima necesitamos. Tenemos que seleccionar de una forma correcta la suplementación de nutrientes y la suplementación de calorías. Tenemos que hacer un tratamiento dietético, es decir, que no solamente les podemos decir, venga, coma saludablemente, sino que como profesionales de la salud tenemos que decirle, usted tiene que comer este tipo de alimentos, etcétera, que ya pues igual también se los voy a explicar. Tenemos que favorecer la adherencia al tratamiento. Esta adherencia al tratamiento es de ambos lados. Como profesionales de la salud tenemos que favorecer esa adherencia. Nosotros como profesionales no podemos dar recomendaciones súper complicadas. Nos tenemos que bajar a la situación de cada familia y dar recomendaciones prácticas, medibles, que sean fáciles de hacer para que por el otro lado se adhieran a ese tratamiento. Pero como profesionales de la salud debemos escuchar nosotros a nuestros pacientes, porque muchas veces nuestros pacientes nos enseñan. A mí mi hijo me enseña mucho. Yo a veces le digo, Sergio, no estás comiendo bien. Y dice, mamá, yo sí estoy comiendo bien, estoy haciendo estoy haciendo estas cosas. Entonces, muchas veces nuestros pacientes nos enseñan estrategias, cosas que nosotros no lo hemos visto y tenemos que escucharlos y tenemos que ponerlas en prácticas y entender realmente ese trabajo que debe ser hacia ambos lados. Y en algunas circunstancias, pues hay que dar una nutrición enteral cuando el riesgo nutricional es muy alto y hay una desnutrición moderada o severa, pues tenemos que utilizar esa nutrición enteral. Entonces, en esa valoración nutricional tenemos que mirar la historia. Yo les decía qué come, cuál es la parte médica, la física, toda esa parte de desarrollo mental, en la valoración antropométrica, hacer todas las mediciones, tratar de mirar y medir las deficiencias nutricionales y hacer los exámenes periódicos. Acá no me voy a tener mucho porque esto tiene unos protocolos que se deben utilizar y que se deben implementar para poder mejorar el estado nutricional de las personas. Pero entonces, ¿qué hacer para mejorar el estado nutricional? Yo me enfoco en 5 puntos. 6 puntos. El trabajo en equipo, pero se debe ajustar el aporte calórico de una forma individualizada. Se debe ajustar el reemplazo enzimático, trabajar en la hidratación, trabajar en los suplementos nutricionales y dar los multivitamínicos adecuados. Acá simplemente, porque como es en general, no me puedo enfocar en cada etapa de la vida, pero es importante tener en cuenta que si hablamos de un niño que está en lactancia o está en la etapa de la lactancia, pues si con la leche materna o con las fórmulas que les seleccionamos no hay un adecuado crecimiento, se deben utilizar unos fortificadores de esa lactancia, de esa leche. Y bueno, esto básicamente es de recomendación profesional.
Se pueden utilizar fórmulas infantiles especializadas, dependiendo de la situación. Hay fórmulas que tienen proteínas completas, hidrolizadas, extensamente hidrolizadas, aminoácidos. Esto también es de, digamos, las decisiones netamente del gastroenterólogo y la nutricionista, pero pues yo quiero que ustedes sepan que existen. En la alimentación complementaria, aquí es fundamental que una cosa que yo siempre les digo es que este niño con fibrosis quística no es diferente a un niño sin fibrosis quística. Su alimentación complementaria debe ser exactamente igual. No hay limitaciones, no hay restricciones. Obviamente se tienen que individualizar porque es diferente un niño que no tuvo una resección intestinal a la que tuvo la resección intestinal, pero ciertamente no debe haber unas restricciones muy fuertes. La textura debe ser normal. Por favor, empiecen una alimentación complementaria con textura sólida. No se queden en empezar esa alimentación complementaria con dieta líquida, porque entonces ahí vamos a tener problemas de aceptación de comida cuando ya estén en la etapa de preescolar o en la etapa escolar. Entonces tenemos que favorecer que muerdan, que coman cosas sólidas y no difiere de una dieta complementaria de un niño que no tenga fibrosis quística. Obviamente, enfocarnos en alimentación saludable, y ahorita lo decía en un testimonio, el primer testimonio es utilizar preferiblemente alimentos frescos y naturales que alimentos ultraprocesados. Entonces, este es el plato de lo que debemos estar consumiendo. El 50% del plato deben ser hortalizas, verduras, deben ser tanto cocinadas o crudas, incluir aceites o grasas saludables como aceite de oliva, como aceitunas, como aguacate. Tendríamos que dar proteína tanto de origen animal como de origen vegetal y sería el 25% del plato. Y el otro 25% tendría que ser los alimentos fuentes de carbohidratos como los tubérculos, como la papa, el plátano, la yuca, los cereales, preferiblemente que sean integrales o que sean menos procesados. Elegir preferiblemente los integrales, y las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, la soya, etcétera, pues son fundamentales para incluir. Importante, por supuesto, incluir la sal. Tenemos una pérdida importante de sal, entonces debemos incluir la sal. No estoy hablando de incluir grandes cantidades, pero la adición normal en estos alimentos de sodio va a permitir que se reponga ese sodio que se pierde en el sudor, y por eso es fundamental darlo. La hidratación acompañada de una adecuada hidratación, y por supuesto se debe sincronizar el uso de las enzimas pancreáticas. En cuanto a las grasas, hablo primero de las grasas porque es lo más importante. Nosotros en los niños recién nacidos que no crecen y que se están alimentados con leche materna o con fórmulas infantiles, recomendamos fortificar con un producto que se llama triglicéridos de cadena media, que son grasas que se absorben muy rápido, que no necesitan tantos de las enzimas pancreáticas para digerirse y producen mucho más energía. Entonces los podemos enriquecer con esos triglicéridos de cadena media. Ya de los 6 meses en adelante, cuando empezamos la alimentación complementaria, podemos dar grasa a partir de quesos, de carnes como la de res, pollo, cerdo, pescado, vísceras. Las vísceras juegan un papel importante también, del aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas y la yema de huevo. Ya después del año vamos a introducir la leche, los derivados lácteos normales. No necesariamente tienen que ser descremados, por favor. Lo ideal es que sean enteros, que tengan su grasa para que esto nos ayude a crecer y le dé más calorías. Y podemos incluir pescados como el atún, la trucha, la cachama, la mojarra, filetes, etc. Y después de los 2 años ya podemos incluir las nueces, las almendras, mantequilla, la crema de leche, las semillas de chía, semillas de linaza, mayonesa, las cremas esparcibles, los sueros costeños, etc. La grasa, digamos que es importante mirar que las grasas que debemos utilizar en pequeñas cantidades, básicamente el aceite de soya, girasol o canola, traten de evitar cocinar con ese tipo de aceites en exceso porque son inflamatorias. Se podrían dar margarinas o aceite de cocos, pero en pequeñas cantidades. El tocino lo podemos utilizar, y el maní también en pequeñas cantidades, porque sus grasas es muy diferente a las nueces y a las almendras, porque el maní es una leguminosa y tienen mayor cantidad de aceites inflamatorios. Entonces, por eso lo ideal es tratar de dar pequeñas cantidades de estos alimentos. ¿Qué grasas no debemos utilizar? Las mantecas. Las mantecas, la grasa que sale después de cocinar el cerdo, de hacer chicharrón, esa grasa la tenemos que eliminar, no la utilicemos. Los aceites quemados o reutilizados, y efectivamente los productos industrializados que tengan aceites hidrogenados o aceites vegetales. Por ejemplo, los paquetes, los productos de pastelería utilizan muchos aceites o grasas hidrogenadas, entonces este tipo de grasas los deberíamos tratar de evitar.
También es importante mirar la cantidad. ¿Qué cantidad podemos dar? Como les digo, esto pues va a variar dependiendo de la edad, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto. Y la nutricionista que lidera el programa de nutrición les debe decir más o menos qué cantidad de grasa necesita para ese aporte nutricional. Ahora, también tenemos que sincronizar, como les decía, las enzimas pancreáticas con las grasas. Sabemos que 1 gramo de grasa para ser utilizado y absorbido necesita de 2000 unidades de lipasa pancreática. Esto no quiero que ustedes se centren en esto porque posiblemente esto es responsabilidad del nutricionista o del gastroenterólogo, pero sí es fundamental que ustedes entiendan que si consumen alimentos con grasa, es importante, si tiene la insuficiencia pancreática, lo combine con las enzimas pancreáticas simultáneamente para que favorezcamos la absorción tanto de las grasas como de las vitaminas liposolubles. Entonces, pues acá importante tener en cuenta, digamos, qué cantidad de grasa estamos comiendo y qué cantidad de unidades de lipasa pancreática necesitamos para que la absorción sea la adecuada. La proteína es fundamental. Como les decía, necesitamos proteínas de origen animal y de origen vegetal. Ojalá pudiéramos ofrecer proteínas de origen animal, preferiblemente sobre las vegetales, y ofrecerlas en los 5 momentos de comida, desayuno, almuerzo, comida, y en los refrigerios. La proteína es importante para favorecer la formación de masa muscular. Acá lo que les quiero decir es que, ¿por qué insisto que ojalá sea más proteína de origen animal? Porque la digestibilidad, es decir, la forma como se absorbe es mayor en las proteínas de origen animal sobre las de origen vegetal. Por eso debe ser un 60-70% de su alimentación en cuanto a las proteínas de origen animal, y el resto proteínas de origen vegetal. ¿Cuáles son esas proteínas vegetales? Pues la frijol, la lenteja, el garbanzo, la soya, etcétera. Estos son los alimentos pues, que debemos combinar entre sí para lograr un aporte adecuado de proteína. Y lo otro es que las proteínas de origen animal contienen los aminoácidos esenciales. Cuando un nutriente es esencial es que tenemos que consumirlos dentro de la dieta, que nosotros no lo formamos y que tenemos que adquirirlos. Y las proteínas de origen animal contienen todos esos aminoácidos esenciales. Si ustedes ven, las proteínas de origen vegetal no tienen todos esos aminoácidos, por lo tanto, digamos que eso puede frenar esa digestión y esa utilización. Entonces, por eso cuando hablamos de proteínas de origen vegetal, tendríamos que mezclar, por ejemplo, frijoles con arroz para que los aminoácidos sean mejores. O mezclar, por ejemplo, lentejas con maíz para que las proteínas sean mucho mejor. Entonces, esta combinación de nutrientes de proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal, pues va a optimizar esos aminoácidos esenciales y por lo tanto se va a utilizar para formar masa muscular. Lo que sí se ha visto, y esto quiero ser clara, es que necesitamos comer todas las carnes en términos generales, pero se ha visto una asociación negativa con el excesivo consumo de carne de res. Por eso se recomienda reducir un poco el consumo de carne de res a más o menos unos 300 gramos a la semana, con una porción más o menos de 100 gramos. Obviamente esto va a cambiar si es niño, si es escolar, si es adolescente, pero pues esta es la relación más o menos. Y miren que eso es importante. Los embutidos, las carnes procesadas, las salchichas, los jamones, se ha asociado con riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles, y se debe reducir la ingesta de estas carnes procesadas. Entre más natural sea la carne, mucho mejor. Si vamos a comprar un jamón, revisemos que ese jamón sea muy natural, que no tenga tantos aditivos de colorantes, de sales, de residuos de recortes de carnes, etcétera, sino que sea lo más natural posible. Y favorezcamos más el consumo de carnes blancas como el pollo y como el pescado. Y por supuesto no nos puede faltar el huevo, porque el huevo es una excelente fuente de proteína, grasas esenciales, tiene vitaminas del complejo B, y además tiene vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, y puede enriquecer preparaciones. Por eso yo les recomiendo, pueden comer de 2, dependiendo pues el caso, un poco más de cantidades de unidades de huevo, pero también lo podemos utilizar como ingrediente. Esto puede enriquecer, por ejemplo, los vegetales, puede enriquecer algunas cereales, etcétera. Entonces, vincular el huevo como ingrediente va a mejorar el aporte de estos nutrientes. Los carbohidratos son fundamentales. Recuerden que los carbohidratos los vamos a obtener de las frutas,
que son importantísimos. Las frutas son fundamentales consumirlos, de los vegetales también, de las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, como de los cereales y los alimentos que son elaborados por esos cereales, como el pan, la pasta, por ejemplo, y los tubérculos como la papa, la yuca, el plátano, el ñame, y el plátano pues también está dentro de estas fuentes de carbohidratos, y todos estos los podemos utilizar sin problema. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Es el índice glicémico. Por ejemplo, si yo como un pan blanco muy refinado, me sube el azúcar en la sangre mucho, y eso puede favorecer la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Por eso recomendamos que los panes integrales, o comer tipo arepas, a utilizar, digamos, como croquetas de yuca, croquetas de papa, tiene un índice glicémico mucho menor si lo comparamos con alimentos muy refinados. Por eso lo ideal es tratar de evitar alimentos refinados y favorecer el consumo de alimentos integrales. Lo mismo pasa si yo me tomo un jugo, el índice glicémico del jugo es muy alto. Por eso tenemos que favorecer la ingesta preferiblemente de frutas en su forma natural, tratar de que no esté modificada, sino que nos lo comamos tal como lo da la naturaleza. Obviamente al que hay que quitarle la cáscara hay que quitársela, o las pepas, etcétera, pero entre más natural nos comamos la fruta va a ser mucho mejor, y va a disminuir esos niveles de azúcar en la sangre. Ahora, ¿cuánto podemos comer de azúcar? Ay, qué pena ahí la propaganda, pero nosotros debemos comer 25 gramos de azúcar. 25 gramos de azúcar, una cucharadita tiene 5 gramos, o cuando miramos los sobres que vienen de 5 gramos, necesitaríamos comerse 5 sobres al día. Los necesitamos no mucho, pero los podemos utilizar para adicionar algunas preparaciones. Si queremos hacer, por ejemplo, un soufflé de zanahoria y le queremos adicionar un poquito de azúcar, se lo podríamos utilizar, pero ojalá no utilicemos más de estos 25 gramos de azúcar. El problema no está en estos 25 gramos de azúcar. El problema está en que, primero, los alimentos que contienen ese azúcar. Entonces, si yo como un alimento que tenga mucho azúcar, como helados llenos de azúcar, brownies, tortas llenas de azúcar, pues el índice glicémico va a ser más alto, y esto va a favorecer la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Pero si yo me como un buen plato de proteínas, de vegetales, etcétera, y lo combino con una porción pequeña, fíjense la diferencia, una porción pequeña de helado, esta bolita de helado va a tener más o menos unos 10 gramos de azúcar, pero si los combino, la absorción de ese azúcar va a ser menor. Entonces, la recomendación es que no consumamos como el azúcar aislado, sino que lo comamos como postre tras una ingesta de proteína, de carbohidratos saludables, etcétera, para que el impacto en el azúcar no sea negativo, sino por el contrario, sea positivo. Ahora, lo otro es esta cantidad de carbohidratos, los azúcares procesados, los productos de panadería, que tienen excesiva cantidad de azúcar, excesiva cantidad de grasa hidrogenada. Esto es lo que aumenta el riesgo de inflamación, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etcétera. Y entonces es por eso estos alimentos son los que tenemos que tratar de evitar. Tengan en cuenta esto. Vean siempre la tabla nutricional. La tabla nutricional está en 100 mililitros o en la porción. Entonces, hay productos que a veces nosotros leemos y decimos tiene tantos gramos. Si ustedes ven que un alimento tiene 30 gramos de azúcar, quiere decir que en un solo alimento ya se están comiendo esos 25 gramos de azúcar que necesitan al día. Entonces, evítelo. Las gaseosas, pues fíjense, por ejemplo, en una porción de gaseosa ya tiene de 30 gramos de azúcar. Entonces, si yo me tomo 1, 2 o 3 al día, pues ya estoy triplicando o comiendo 4 veces más la cantidad de azúcar que necesito. Además de que no tiene nutrientes y está repleto de químicos, entonces por eso esto lo ideal es tratar de que lo eliminen de su alimentación. Ahora, ¿a qué es importante? Tenemos que suplementar las vitaminas liposolubles. Estas vitaminas liposolubles, especialmente tendríamos que suplementar la vitamina E, D y A. La vitamina K la podemos suplementar en los primeros años, ya después no es necesaria porque nuestro cuerpo lo produce a partir de la fermentación de las bacterias a nivel del intestino, del colon. Entonces, por la vitamina K en ciertas condiciones no es tan importante. Entonces, debemos consumir fuentes de vitamina E, que principalmente están en las semillas, en los aceites de oliva, está, por ejemplo, en las semillas de chía, las semillas de linaza, etc. La vitamina D, importante para todo el sistema óseo, que está en el huevo, está en las sardinas, está en el pescado, está en la leche. Y la vitamina A, que es fundamental y que está en la mayoría de los vegetales y la mayoría de las frutas, está en el huevo y también está en la grasa. Y aquí me voy a detener.
porque yo les venía diciendo que iba a hablar de nutrición, pero también nutrición del alma. Y necesitamos 3 vitaminas para el alma. Una es esperanza. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que todo va a salir bien y de que el niño que nace con fibrosis quística va a tener un desarrollo adecuado durante toda su vida, que va a tener una buena calidad de vida y que va a poder desarrollar todos sus sueños. Nosotros no podemos cortarle las alas a los niños con fibrosis quística, por el contrario, todos ellos deben tener unas motivaciones y deben tener como unos sueños que pueden ser cumplibles, pero eso se cumplen si tenemos esperanza. Tenemos que tener disciplina, la vitamina D de disciplina es supremamente importante. Hacer todas estas acciones permanentemente es fundamental. Y A de amor, apoyo y aceptación. Si nosotros nos llenamos de amor, hacemos un red de apoyo importante, pero sobre todo aceptamos la enfermedad como una cosa positiva, no como una cosa negativa, finalmente vamos a tener una nutrición para el cuerpo y para el alma mucho más enriquecedora que si lo vemos desde el punto de vista negativo. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Digamos que sabemos que las personas con fibrosis quística toman mucho medicamento y esto es lo que a veces hace que no tengan tanta adherencia. Entonces, es importante mirar que no deberíamos tomar pues, vitamina A, vitamina D, todos aparte, sino tratar de buscar suplementos que todos estén juntos o suplementos nutricionales en polvo que estén con vitaminas y minerales y esto va a favorecer la adherencia. Como profesionales tenemos que buscar la mejor forma de lograr esa adherencia al tratamiento y tomar, digamos, esas acciones mucho más fáciles para poder lograr esa adherencia al tratamiento. Minerales importantes todas, el calcio, el potasio, el yodo, el magnesio, el fósforo y la fe, que es el hierro, pero también es la fe, que todo va a salir bien si podemos llevar a cabo todo este tratamiento de una forma adecuada. La hidratación, necesitamos buena cantidad de líquidos, más o menos 2 litros de agua al día. Muchas veces necesitamos sales de hidratación porque estas sales de hidratación pues ayudan a reponer ese sodio, ese cloro y ese potasio que se ha perdido. A veces necesitamos adicionar ese poquito de sal, especialmente cuando hay ejercicio, actividad física o cuando vivimos en tierras cálidas. Debemos estar adicionando sal, pequeñas cantidades, no se preocupen que eso no va a favorecer la hipertensión arterial, simplemente esas pequeñas cantidades de sal van a ayudar a reponer esos electrolitos que se han perdido por sudor o que se han perdido por las heces. Las enzimas pancreáticas son fundamentales, siempre deben estar formuladas por el médico, por el nutricionista o por el gastroenterólogo y se deben dar con las comidas en cierto, o sea, lo ideal es que los adultos no abran las enzimas, sino que ya se tomen las cápsulas. En los niños sí se necesitan microcápsulas que deben ser calculadas, como les digo, con el profesional de la salud. Pero les recomiendo no triturarlos, no masticarlos y no transformar esas enzimas porque se pierde la efectividad de estas enzimas pancreáticas. Los cambios de esas enzimas pancreáticas son exclusivos del médico y la nutricionista. Por supuesto, nosotros podemos observar y mirar y hacer algunos pequeños ajustes, pero los cambios grandes los tiene que hacer el profesional de la salud. Todos los alimentos en realidad necesitan enzimas pancreáticas. Si tomamos leche, frutas, leguminosas, leguminosas, cereales, etcétera. Pero si las verduras tienen, por ejemplo, si las comemos solas, no necesitan enzimas pancreáticas. Una zanahoria no necesita enzima pancreática, pero si esa zanahoria tiene crema de leche, sí necesita enzimas pancreáticas. Si las frutas no las comemos solas, no necesitan enzimas pancreáticas, pero si tienen, por ejemplo, queso, necesitarían enzimas pancreáticas. Y el azúcar como tal no necesita, pero si tiene, es mezclado como con cereales, con alguna leche, algo, pues sí necesitaría las enzimas pancreáticas. Y debemos hacer esta distribución de las enzimas pancreáticas a través del día. Y mi recomendación es que si en cualquier momento de comida hay alimentos que tengan carbohidratos, grasas o proteínas, necesitan las enzimas pancreáticas. Por último, ya el soporte nutricional. Lo primero que tenemos que saber es cómo está comiendo el niño, si la alimentación es variada, completa, equilibrada, inocua y si está cubriendo su aporte nutricional. Por ejemplo, acá hay una tarea que los papás deben hacer y es apuntar durante 3 días qué es lo que come, qué cantidad, cuáles son los ingredientes, etcétera. Y ese historial se lo debe llevar al profesional de la salud para que identifique la calidad de la alimentación. Si se identifica que esa calidad la tenemos que mejorar, hay que dar la asesoría para mejorarla. Y aun cuando ya se mejora y no hay una ganancia de peso, pues tenemos que empezar a pensar en la suplementación nutricional. Entonces, el orden es, estoy comiendo bien,
perfecto. No, no estoy comiendo tan bien, vamos a mejorar esa alimentación. A esa alimentación le vamos a adicionar alimentos que sean densos de calorías, más grasas, grasas saludables, etcétera, y miramos. Si esto no mejora, vamos a utilizar los suplementos, los módulos pues, los módulos de nutrición, ¿cierto? Las fórmulas poliméricas que tienen carbohidratos, proteínas, grasas, y si no, pues ya vamos a una nutrición enteral. Y en cualquier momento, pues sí hay que suplementar las vitaminas y los minerales. Los niños que no han alcanzado, o sea, si su peso está bien, si está comiendo bien, no necesariamente necesitan los suplementos nutricionales y hay que evaluar la necesidad. Si no han alcanzado su peso, necesitan los suplementos nutricionales. Y en los momentos de agudización o manejo hospitalario, domiciliario de esa agudización, necesita una suplementación oral. Y nosotros como nutricionistas tenemos que favorecer esa suplementación o como papás tenemos que exigir, porque es un derecho que los niños que estén hospitalizados con fibrosis quística tengan una suplementación adecuada. Los suplementos los va a escoger el nutricionista, no los cojan ustedes, asesórense y traten de que esos suplementos nutricionales en los menores de 3 años aporten alrededor de 400 calorías, entre los 3 y 8 años entre 400 y 800 calorías, y los niños mayores de 8 que aporten 1000 calorías. Utilicen suplementos que por una densidad calórica sea mayor, es decir, que por 1 mililitro aporte 1.5 a 2 calorías sería lo ideal, no que por 1 mililitro aporte 1 caloría, sino entre menos volumen, más calorías va a ser mucho mejor. Bueno, entonces siempre combinar la alimentación con los suplementos nutricionales. Para terminar, recuerden el sueño reparador, favorezcan siempre un sueño adecuado, que se acueste a la misma hora y se levante a la misma hora, que se desconecte del computador, de los juegos, de las redes por lo menos 2 o 3 horas y que ese sueño realmente sea reparador para favorecer un adecuado estado nutricional. El ejercicio funcional que favorezca no solamente el correr o nadar, sino que también favorezca las pesas, los elásticos, que favorezca la fuerza y la resistencia para formar masa muscular, son fundamentales. Y ese trabajo lo pueden hacer con un deportólogo o inclusive la misma terapista respiratoria puede ayudar a los niños o les enseña este tipo de ejercicios para formar la masa muscular. Por último, les quiero decir, o como conclusión de todo esto, es primero, necesitamos motivar a los niños. Nosotros, frente a un diagnóstico de fibrosis quística, no nos podemos quebrar. ¿Duele? Sí. ¿Da miedo? Sí. Pero tenemos que enfrentarlo, pero tenemos que buscar una motivación para sacar adelante. Si esa motivación es grande, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un mayor compromiso con todo lo que tenemos que hacer. Si nosotros sumamos una buena motivación y un buen compromiso, vamos a tener unas acciones súper poderosas para mejorar la calidad de vida y es por eso que vamos a tener unos mejores resultados. Pero si no buscamos una motivación, los resultados, el compromiso y las acciones van a ser pequeñas. Entre más grande sea la motivación, más grande va a ser el compromiso, más grandes las acciones y más grandes los resultados. Entonces, les concluyo que un pensamiento positivo optimista ayuda a provocar una motivación, a tener un compromiso con lo que haces y por lo tanto con un muy buen resultado. Y yo les quiero contar, Sergio, mi hijo, mi familia, mi esposo y mi otro hijo, Guillermo, y para mí la fibrosis quística ha sido una bendición, nunca ha sido un impedimento, perdón, y nunca me he quejado de la fibrosis quística, porque por el contrario, para mí la fibrosis quística me ha traído muchas bendiciones, ha traído unión a mi familia, ha permitido que tenga mi segundo hijo por medio de la adopción, ha sido una experiencia maravillosa y tengo una familia espectacular, pero que seguramente es así porque tuve a Sergio con fibrosis quística. Por eso siempre le agradezco a Dios, aún en los momentos más difíciles, porque he tenido momentos muy difíciles de salud de mi hijo, pero aún así le agradezco a Dios porque esto ha hecho que yo crezca como persona, que crezca espiritualmente, que pueda ayudarles a otras personas y que además, pues esto ha traído muchas bendiciones a mi vida. Entonces, yo los invito a que no miren la fibrosis quística como un problema, sino que lo miren como una oportunidad. Acá les dejo entonces mis redes para que si ustedes me quieren seguir, si tienen dudas o preguntas, por supuesto, estoy dispuesta a ayudarles y apoyarles en todo lo que yo pueda. Muchas gracias.